viendo las señales, viendo todo lo que sucede, nosotros no tenemos más que preocuparnos por saber cómo está nuestra alma ante el Señor. Y meditando en eso, viendo todo lo que acontece día tras día ahora en estas mismas instancias, decir, Señor, estamos a punto de poder ver tu rostro y de poder reunirnos contigo. Aquel que tanto hemos anhelado ver, aquel que tanto hemos predicado, poder encontrarnos cara a cara y verlo tal y como es. Mis hermanos, qué gozo tan inefable tendrán los redimidos en ese día. Esperamos todos nosotros estar allí y que nadie, ninguno de nosotros falte a esa cita. Amén. Amén. Vamos a continuar y esto tiene hasta una tercera parte porque es tanta la información. Vamos a tratar de ver hoy un poco más de lo que se ha estado gestando en el mundo en cuanto a algunos eventos que van siendo preámbulo para el máximo desarrollo de la coacción de la libertad de conciencia. Y el enemigo está haciendo una obra en la cual toma un extracto de lo que es las Sagradas Escrituras, toma principios de allí, los adapta para dar su esquema y su forma de tal manera que parezca que por allí es el camino. Y entonces traza sus planes. Utiliza sus agentes, sus magnates y sus élites para delinear toda la serie de eventos, de directrices, parámetros y formas de vida en la que ahora estamos para implementar el objetivo y el propósito primordial que él tiene, que es llevar a cabo esa agenda en la cual el decreto dominical sea esa conmoción que dé lugar a todo el resto de eventos que una vez suscitado o activado ese gatillo, se darán en línea sucesiva de una manera como rápida. Entonces, mis hermanos, conociendo el tiempo, es hora de que levantarnos de ese letargo, de ese estupor, ¿sí? De ese estupor. Y de esa manera, llevarnos a la pregunta, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué esperas, amado hermano y amada hermana? ¿Qué esperamos nosotros para tomar esa decisión crucial en la cual nosotros podamos decir, Señor, te entrego todo mi ser, todo lo que soy y aún todo lo que tengo? Ahora hemos empezado y esto va a continuar. Esto va a continuar cada sábado, hermano. Yo le dije a mi esposa, teníamos unos ahorritos ahí, hagamos pacto con el Señor. Pongamos eso para el Señor, que todo lo que nosotros necesitemos, yo le digo esos morrales que necesitamos, que el Señor va a proveer eso. Les había comentado de la carpa, el Señor proveyó eso. ¿Sí? Así que lo que necesitemos, mis hermanos, Dios lo va a proveer. Amén. Dios lo va a proveer.
¿ok? Démosle todo al Señor, digámosle, Señor, yo no dependo de eso, yo dependo de tu brazo poderoso, yo dependo de tu providencia, y veremos la mano de Dios. Habíamos visto una cita sábado antepasado, que en lo personal me impacta bastante, y está en Testimonios para la Iglesia en el tomo 2, capítulo 28, donde la sierva del Señor dice: se me mostró que el pueblo de Dios que profesa creer la verdad presente no se encuentra en una actitud de espera y vigilancia. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si yo estoy esperando, y hace mucho que estoy esperando la venida de Jesús, y he estado vigilando también, he estado en guardia con ciertos eventos, pero de verdad estamos esperando y vigilando nosotros como Dios quiere que lo hagamos. De acuerdo a lo que sigue diciendo, nosotros nos vamos a dar cuenta si en verdad nosotros estamos creyendo como Noé creyó, porque cuando Noé cree, ¿qué hace Noé? Señor, todo en esta empresa, todo lo que tengo, todo lo que soy, mis fuerzas. O era que Noé llegaba por las tardes a dar unos cuantos martillazos ahí, a pegar unas cuantas tablas. Desde que iniciaba Noé su día, ¿en qué lo iniciaba hasta que terminaba? En la construcción de esa barca. Qué megacrucero, mis hermanos. Nunca, nada se podrá igualar a eso. Ni el barco más formidable, ni lo que el hombre dijo, esto no lo hundirá ni Dios, pudo soportar ni siquiera un pedacito de hielo, un iceberg, en un océano frío y congelado. Ahora esa cosa, si la hubieran puesto allá en esas olas embravecidas, donde esa gente furiosa también trataban de despedazar eso, tratando de salvarse y de buscar refugio en ese barco. Hermanos, esa madera tenía que haber sido de una consistencia, y los ángeles poderosos guardando ese barco. Los hijos de Dios están incrementando sus riquezas y están depositando sus tesoros en la tierra. Y así se cree estar esperando y vigilando. Se están volviendo ricos en las cosas mundanas, pero no ricos en Dios. No creen que el tiempo sea corto. No creen que el fin de todas las cosas está cerca, que Cristo está a las puertas. ¿Por qué no creen? Dice, pueden profesar mucha fe, pero se engañan a sí mismos, porque solo pondrán en práctica la fe que realmente poseen. Sus obras ponen de manifiesto el carácter de su fe y dan testimonio ante los que los rodean que la venida de Cristo no se va a producir en esta generación. Dan testimonio de que la venida de Cristo no se va a producir en esta generación. Y de acuerdo con su fe serán sus obras. Y ahora, mis hermanos, con esta forma de vida que sigue a continuación, al mundo le están diciendo, todavía me siento muy cómodo y todavía quiero lograr ciertas cosas, aspiraciones, deseos, ambiciones en esta tierra. Y las ambiciones no son malas cuando son bien encausadas y son diáfanas para la gloria del Señor y para traer recursos a la causa del Señor. Están añadiendo una casa a la otra y un terreno al otro. Son ciudadanos de este mundo. Añadiendo cosa tras cosa.
añadiendo cada bien material uno tras otro, le están diciendo al mundo, Jesús no está tan a las puertas, aunque así lo externemos. Con nuestros hechos podemos decir a una persona, como que está muy acomodado en esta tierra, como que muchos son sus lujos, y parece que no es tan cierta la abnegación y el sacrificio y la entrega que Él me habla a mí que yo debo tener. ¿Qué impacta más? Llegar de una forma sencilla, en algo sencillo, a un hogar y presentar un evangelio y una vida de Jesús con un atavío no necesariamente tiene que ser de pordiosero, ¿ok? Sino sencillo, bien presentados, o llegar con los trajes más costosos y parquear ojalá ahí el último modelo y parquear el Lamborghini o el Ferrari allí al frente y decir, vengo a traerles el evangelio del sacrificio, de la abnegación y la humildad de Jesús. ¿Quién no va a creer? Yo hace rato no uso relojes, porque yo era un idólatra de los relojes. El último que tuve costó como $200. Aquí el reloj más caro, ¿cuánto cuesta? Bueno, puede superar hasta los $200. Pero un reloj ya más o menos carito, ¿cuánto puede ser? No, 10.000 por allá. De más de $1,000. Pero ya gastar unos $200 en un reloj, ¿no les parece a ustedes que a estas alturas como que va siendo un poco sí, puede rayar en la ostentación ¿ok? Así que el Señor sabe qué cosas uno ya necesita y no necesita. Como en los días de Noé, nosotros necesitamos hoy día, mis hermanos, tal convicción que nos permita tomar una decisión de decir, tengo que hacer preparativos para que esto se pueda llevar adelante y se pueda cumplir y esta obra pueda acabarse, mis hermanos, de tal manera que todo pueda ser suplido para lo que es la predicación de su evangelio, para lo que es el sostenimiento de obra médico-misionera y así poder llevar a cabo ese cumplimiento de esa comisión que el Señor nos dejó a nosotros. Vimos lo que nos ha afectado también en parte la llegada de la cuarta revolución industrial y vimos que el principio del enemigo a través de todo esto, y aunque bien se ha aprovechado para lo que es la predicación del evangelio también, el asunto de las redes, etcétera, etcétera, pero Dios con la iglesia primitiva no tenía ni wireless, ni wifi, ni redes sociales, ni mucho menos, e impactó el mundo conocido en ese tiempo con apenas esos pocos hombres, ¿o no lo impactó? Lo impactó, lo impactó. Hubiésemos podido llevar el evangelio hoy día, e incluso sin redes sociales, a todo el mundo conocido
pudiese haber llevado a cabo. Se puede llevar a cabo si cada uno de sus representantes en todo el mundo estuviésemos haciendo la obra que el Señor nos mandó a hacer. Pudieses haber estado el pueblo de Dios, el pueblo adventista, reunido en lugares como estos, con todas las amenazas y todo, así como lo estamos nosotros, como una sola familia, cada uno en sus diferentes puestos de avanzada y en sus obras médicos misioneras. Hermanos, no tendrían por qué estar hacinados y confinados ahorita en una casa y en una ciudad. Pero el tiempo nos ha llegado. Y esto, mis hermanos, lo que está llevando al hombre es a materializarlo cada día más y a volverlo autómata y a volverlo un ser que vaya siendo programado para obedecer directrices y perder su criterio y su voluntad propia. Porque si hay algo en el que el jesuitismo es experto, es en tratar de establecer medios y formas en cómo el ser humano ya no piense por sí mismo, sino que sea casi como un robot, ¿okay? Y crear dependencia. Por eso es que el transhumanismo es ese movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, entre comillas, tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Pregunto, ¿necesitamos nosotros, como hijos de Dios, de la fabricación y el desarrollo de tecnologías avanzadas de punta? ¿Okay? Necesitamos de nosotros de eso para un progreso y un adecuado desarrollo tanto físico como mental, ¿okay? Como emocional. ¿Necesitamos nosotros de un asunto de tecnologías para eso? No lo necesitamos. El Señor dejó un plan, un método, 1872. Le dio un preciosísimo mensaje a este pueblo. Salir de las ciudades y establecer la obra de educación como el cielo la ha trazado. Todo un libro, el libro La Educación, en conjunto con la obra médica misionera, la formación y la enseñanza, qué tipo de enseñanza, qué tipo de formación para su pueblo, para que su pueblo en el momento del decreto no tenga que depender de los sistemas y sea autosostenible. Desde antes, mis hermanos, ya el pueblo de Dios tiene que ir siendo autosostenible. ¿Podemos nosotros ahorita, si se cortasen todos los abastecimientos, ser autosostenibles? Bueno, podemos empezar con lo que hay a ir sobreviviendo un poco mientras empieza a darse toda la cosecha del arroz y de los frijoles, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero todavía falta. Ahorita quizás, digamos, que se sobreviviría con algunas naranjas, con algunas yucas, con algunos otoes y con algunos ñampí. Caña y plátano y guineo. Hay arrocito. Bueno, hay arroz en almacenaje, pilado ya, integral, cosechado acá, gracias a Dios. ¿Okay? Habría que comer más en forma moderada, como lo hemos venido diciendo, para que también pueda aguantarnos mientras sale el otro. O sea que
De esta forma ya nos vamos preparando para ir siendo más autosostenibles, Amén. ir dependiendo de la mano del Señor. Entonces, mis hermanos, el enemigo con todo esto y todo esto del progresismo quiere hacer al ser humano creer que depende de todo esto para su adecuado desarrollo psicológico, para su adecuado desarrollo intelectual y físico. Tremendo la obra que el enemigo ha hecho y la dependencia que ha creado de todos los sistemas de la bestia para que el pueblo de Dios esté allí entrampado, inmovilizado, esté prácticamente con sus manos atadas, en donde no sabe qué hacer, sino esperar hasta que como las élites se les ocurran, mover las fichas y todos los entes que están establecidos en las cúpulas digan ahora sí libertad, poder moverse un poco, hacer lo que tienen que hacer, seguir con sus negocios, tratando de sobrevivir y pagando la renta, pagando el carro, pagando esto, pagando lo otro, y después nuevamente viene el apretón, confinamiento total nuevamente, volvemos a nuestras casas y con lo que tenemos allí vamos sobreviviendo, etcétera, etcétera. ¿Era ese el plan del Señor para sus hijos? ¿Era esa la forma de vida? Nunca, mis hermanos, nunca. ¿Por qué estamos así? Por la obediencia. ¿Por qué el pueblo de Dios no está disfrutando como lo estamos haciendo ahorita nosotros? Que para la gloria del Señor y la bendición del Señor, el Señor en su misericordia permitió este lugar. Y va a permitir quizás otro. Amén. Pero esta es la preparación. Esta es la preparación. La verdadera educación, mis hermanos, es lo que a nosotros nos va a dar ese adecuado y armonioso desarrollo de esas facultades, tanto físicas como mentales y espirituales. La verdadera educación. No eran las tecnologías, no eran los LCD, ni las pantallas planas, ni los celulares, ni nada de esa cosa. No eran los megaproyectos de infraestructura y universidades con lujos y mucha pompa y ostentación. No era nada de eso. Era una vida sencilla en el campo, donde los árboles, las flores, todo lo que colgase de ellos, las guirnaldas, todo, la vegetación, sea ese entorno que nos ayude a ver la mano de quién, la mano del Creador, y ser transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Amén. Pero el enemigo ha susurrado a través de todo este complot, darle a pensar al ser humano que él necesita ser súper longevo a través de todas estas tecnologías, ¿okay? Y entonces los niños apenas van creciendo y entonces se les pone el monstruo de un solo ojo enfrente, empiezan a ver a Iron Man, empiezan a ver a Robocop, y Robocop con todo un montón de cosas, ese hombre que con todo ese traje, el superhumano, el que puede ver con visión infrarroja incluso en la noche, etcétera, y el niño quiere ser Robocop, el niño quiere ser Iron Man, el niño quiere ser Superman, la niña quiere ser Rapunzel, la niña quiere ser como la Barbie tal, etcétera, etcétera. Y venga mi niña, venga mi niño, entreténgase con esto, fórmese con esto. Esta es la imagen que usted va a contemplar y en eso se va a ir transformando el niño. Superinteligencia. Y si nuestro hijo y nuestra hija es el más inteligente y el que mejor nota saca en la escuela, el colegio, la universidad, soy el padre más realizado de esta tierra. Porque mi hijo es un genio. Y mi hijo se está formando y se está educando para el cielo. Engaño del enemigo. Superinteligencia. Y si hay super bienestar, mucho mejor. Porque el niño va a llegar a tener y la niña va a llegar a tener el mejor carro, la mansión más grande y lujosa que pueda tener.
y entonces más éxito. El modelo educativo para poder lograr todas esas cosas está trazado y está debidamente delineado. Debía ser agresivo, lo había anunciado Francisco desde sus primeras instancias. Debía ser contundente, directo. Vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que él dijo en cuanto a este nuevo modelo que va a llevar a cabo este nuevo pensamiento y esa nueva ideología de la humanidad. Señoras, señores, la educación mira al futuro. No existe la educación estática. La reunión de hoy en la Casina Pío IV es un acto de esperanza y solidaridad generacional, de esperanza y solidaridad intergeneracional. Los jóvenes líderes y los educadores globales se están reuniendo desde todas partes del mundo para promover un nuevo tipo de educación que permita superar la actual globalización de la indiferencia y la cultura del descarte, dos grandes males de nuestra cultura, la indiferencia y el descarte. Este ha sido un año extraordinario de sufrimiento por la pandemia de COVID-19, un año de aislamiento privado y exclusión, un año de angustia y crisis espirituales, y de no pocas muertes, y de una crisis educativa sin precedentes. Más de 1.000 millones de niños han enfrentado interrupciones en su educación. Cientos de millones de niños se han quedado atrás en las oportunidades de desarrollo social y cognitivo. Y en muchos lugares las crisis biológica, psíquica, económica han empeorado mucho por las crisis políticas y sociales que tienen aparejadas. Ustedes se han reunido hoy en un acto de esperanza. Un acto de esperanza para que los impulsos de odio, divisiones e ignorancia puedan y sean superados a través de una nueva buena onda, digamos así, una nueva buena onda de oportunidades educativas basadas en la justicia social y en el amor mutuo. Un nuevo pacto global para la educación, lanzado ya en octubre con algunos de los presentes. Ante todo les agradezco por reunirse hoy para hacer crecer nuestras esperanzas y planes compartidos en una nueva educación que fomente la trascendencia de la persona humana, el desarrollo humano integral y sostenible, el diálogo intercultural y religioso, la salvaguarda del planeta, los encuentros por la paz y la apertura a Dios. Las Naciones Unidas ofrecen una oportunidad única para que los gobiernos y la sociedad civil del mundo se unan tanto en la esperanza como en la acción por una nueva educación. Cito con gusto el mensaje de reconocimiento de San Pablo VI a las Naciones Unidas. Dice así: vosotros habéis cumplido, señores, y estáis cumpliendo una gran obra, enseñar a los hombres la paz. Las Naciones Unidas son la gran escuela donde se recibe esta educación. La Constitución de la UNESCO, adoptada en 1945, al final de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, reconoció que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Hace 75 años que los fundadores de la UNESCO pidieron asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación, la posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y conocimiento, a fin de que los pueblos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y verdadero de sus respectivas vidas.
En nuestro tiempo, en que el Pacto Educativo Mundial se ha quebrado, veo con satisfacción que los gobiernos se han comprometido nuevamente a poner en práctica estas ideas mediante la adopción de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en sinergia con el Pacto Global sobre la Educación. En el corazón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está el reconocimiento de que la educación de calidad para todos es una base necesaria para proteger nuestro hogar común y fomentar la fraternidad humana. Tal como el Pacto Global para la Educación, así también fundamentalmente el ODS 4 compromete a todos los gobiernos a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como asimismo promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, y esto para todos. El Pacto Global para la Educación y la Misión 4.7 trabajarán juntos por la civilización del amor, la belleza y la unidad. Permítanme decirles que espero que ustedes sean poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable, como de la salvaguardia de la tierra que pisamos. No se olviden de los ancianos y de los abuelos, portadores de los valores humanos más decisivos. Gracias por lo que hacen. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Lo que se propone a través de todo esto es que en la nueva fórmula educativa, el ser no se vuelva discriminativo, porque hay dos palabras que él emplea, que es la indiferencia y es el descarte. Eso obviamente lo va a trasladar, como buen humanista que es Francisco, lo va a trasladar a un punto humanitario en donde su peculiaridad es no la individualidad, porque al globalista no le sirve la individualidad, ¿okay? No le sirve el tipo de capitalismo que se venía teniendo, y ahora él apuesta por, y todas las élites apuestan por ese capitalismo inclusivo. O sea, quiere ahora jugar el papel, como veíamos también y lo han dicho otros pastores, jugar el papel del Robin Hood, que en toda esta maraña de Agenda 2030 en la que él también está involucrado, puedan obtener todos los recursos que puedan y quitar aquellos que les permitan así obtener un control de la humanidad, y todo lo que se ha venido dando simplemente son ensayos de todos ellos para lo que se va a implantar ya, y de esa manera en la forma en que quizás lo presentan de libertades y etcétera y de derechos, coaccionar la conciencia. No, como lo veíamos el sábado antepasado, no necesito yo imponer algo a la fuerza, simple y sencillamente, tú no haces esto, no vas a tener derecho a esto. ¿Sí? De esa forma, ¿qué le queda al ser humano? Someterse, aceptar. Tengo que hacer esto, no tengo que salir, no puedo hablar, no puedo decir, ¿ok? Está bien. Con tal de... Y todo lo que se viene dando, mis hermanos, dentro de la convocación que él hace, podemos ver esto también. El Papa se ha reunido con la Coalición para el Capitalismo Inclusivo. Es un organismo que reúne a empresarios y líderes políticos que promueven una idea de la economía al servicio de las personas. Le ha explicado la iniciativa Lady Lynn Forrester de Rothschild, que preside la organización.
buscan modos para que el sistema capitalista no genere beneficios solo para unos pocos. Por eso el Papa les ha alertado de la situación de los pobres. L'aumento dei livelli di povertà su scala globale testimonia che la disuguaglianza prevale sull'integrazione armoniosa di persone e nazioni. È necessario urgente un sistema economico giusto, affidabile e in grado di rispondere alle sfide più radicali che l'umanità e il pianeta si trovano ad affrontare. Según Francisco, un sistema económico sano no se basa en beneficios a corto plazo, como ocurre con la especulación financiera, sino en inversiones productivas, sostenibles y socialmente responsables a largo plazo. Il vero sviluppo non può limitarsi alla sola crescita economica, ma deve favorire la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Un sistema economico privo di preoccupazioni etiche non conduce a un ordine sociale più giusto, ma porta invece a una cultura usa e getta dei consumi e dei rifiuti. Antes de despedirse, el Papa les ha dado las gracias por su trabajo a favor de una economía más humana y más justa que no deje a nadie abandonado. Ya puedes ver. Bien. Entonces, dentro de la agenda se contempla este capitalismo inclusivo, en donde se nos dice a nosotros, bajo el lema no serás dueño de nada, pero serás feliz, que pues se puede ser feliz sin necesidad, ya esta tierra pueda ser nuestra, se puede ser feliz y ya sin tu carro, sin que tu carro sea tuyo, ¿okay? Y sin que no tengas necesidad de poseer nada. Simple y sencillamente te lo damos todo. ¿A costa de qué? Todo tiene un sacrificio. Sin embargo, a nosotros la inspiración nos dice, ¿okay?, que los bienes legados a hijos o familiares que creen en la verdad presente serán entregados a otras manos. Maranata, el título, página 195 más bien, donde dice que los tutores privarán a los huérfanos y a las viudas de sus legítimas asignaciones. Los que se aparten del mal se constituirán en víctimas de las leyes decretadas para dominar las conciencias. Todas estas legislaciones, bajo un marco de derechos, de dignidad del ser, que lo que buscan es oprimir, coaccionar la conciencia, dominarla a tal punto en donde si tú no eres dueño de nada, alguien es dueño de eso, ¿okay? Ellos manipularán, ellos manejarán, ellos dictarán a su antojo todos los movimientos y todo lo que necesitemos será de acuerdo, ¿okay?, a cómo sea ese comportamiento, ¿okay? Y ya en muchos países venimos viendo todo lo que es la cuestión de los códigos QR en China, en México, en muchos otros. Ya vienen implementándose esas aplicaciones en los celulares para acceder a los diferentes servicios, ¿okay? Cuestiones de puntaje de acuerdo al comportamiento, etc. Y dice que los hombres se apoderarán de bienes sobre los cuales no tienen derecho. Se apoderarán de bienes sobre los cuales no tienen derecho. Es interesante de dónde se formula el principio: no eres dueño de nada, pero serás feliz. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Que de hecho esto, mis hermanos, como pueblo de Dios ya no lo debemos vislumbrar allá, como en un futuro muy lejano. Esto ya tiene que estar siendo una realidad en nosotros.
este principio de vida. Pero en base al principio, al orden que Dios estableció, no en base a lo que Satanás quiere, porque Dios quiere unidad, Dios quiere que todos seamos uno, y entonces Satanás también dice, yo quiero que todos sean uno. Pero ¿bajo qué principios? ¿Bajo qué dogmas? ¿Bajo qué sacrificios? ¿A costa de la verdad? ¿A costa de que Jesús no esté? ¿A costa del pensamiento y la sabiduría del hombre, que es locura para Dios? Entonces acá este principio que nosotros vemos está reflejado en este estilo de vida, ¿okay? Bajo esa unción y el poder del Espíritu Santo. Dice el capítulo 4 de Hechos, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Y ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Tremendo desafío para el Señor llegar a reproducir esto en sus hijos y en estas experiencias comunitarias. Ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Carro, casa y todo lo que hay acá. ¿Sí? Vamos a desarrollar un poco esta experiencia la próxima ocasión, cuando me toque. Porque, mis hermanos, es sumamente importante ir entrando en esta experiencia. El diablo la está planteando de una manera muy diferente. Las cosas en común. Tú no eres dueño de tus cosas. Nosotros vamos a controlar y manipular todo. El Señor no controla ni manipula nada. Solo somos mayordomos de ello. Y lo ponemos para el bien del Señor. Para la causa de Dios. Y todo esto que se ha estado gestando, esta pandemia, dice ese Foro Económico Mundial, nos ha mostrado por qué necesitamos urgentemente que la renta básica universal sea una realidad. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿okay?, ninguno va a poder decir, aquel tiene más entrada que yo, etcétera, etcétera. Okay. Va un tipo de mesada en donde se pueda tener un control, ¿okay?, del sistema económico a nivel mundial, y de esta manera es como se ha venido trazando todo lo que nosotros hemos venido viendo. Acá en este video vamos a ver un poco de toda esta estratagema bien documentado el joven. Nos vamos a dar cuenta de que este asunto, el que quizás cree que va a ser algo pasajero y muy pronto se va a acabar y se va a volver nuevamente a esa vieja normalidad, pues es difícil porque la agenda ya está andando, ¿okay?, y debe llegar a cumplirse. Y vienen otras cositas más.
Y todo ha sido planeado de antemano para que ya llegado este año, habiendo llegado este año, se pusiese en ejecución y se echase a andar, ¿ok?, por el resto de los años. Y según el espacio de tiempo que ellos están previendo, necesitan hasta por lo menos ese 2030 para llegar a desarrollar ya bastante esa agenda que se han propuesto, porque requiere tiempo. Requiere tiempo ya dejar de usar petróleo y empezar a usar las fuentes de energía más en armonía con la naturaleza, porque hay que estar ya bajo ese concepto y bajo ese principio de la mente en donde nuestra casa común, nuestro hogar común, ¿okay?, en donde aquel que no se someta es un peligro para el bien común y por lo tanto hay que raerlo de la faz de la tierra. ¿Okay? Entonces aquí vamos a poder ver un poco, conocer un poco más a profundidad, de una manera más detallada, esos movimientos que se vienen dando. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a Amos del Mundo, el canal que te cuenta el otro lado de la actualidad. Y todos me vienen preguntando sobre esta extraña frase que el posible nuevo presidente Joe Biden ha emitido durante el debate. Dark Winter o Invierno Oscuro fue un simulacro que hizo el gobierno de Estados Unidos en 2001, donde decían que un brote de viruela se iba a expandir por 25 estados y luego por 15 países. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Lo que se buscaba con este simulacro es ver cómo reaccionaría el pueblo estadounidense y los medios de comunicación ante esta terrible situación. Los participantes conocieron esta crisis durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, programada para abordar distintas crisis emergentes. Al comienzo del simulacro, el director de salud le comunicaría al presidente que un brote de viruela fue liberado en el estado de Oklahoma, luego en Georgia y en Pensilvania, 3 estados que en este momento... Okay. Es diferente al de que hicieron en el del 201. Okay. Fue después. Este fue mucho más antes. Okay, de otra posible pandemia que venga después de lo que está pues afrontándose, pero igual ya con esto entra a regir la agenda. O sea, no necesariamente hay que esperar una viruela para llegar a... ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a Amos del Mundo, el canal que... Lo que se buscaba con este simulacro es ver cómo reaccionaría el pueblo estadounidense y los medios de comunicación ante esta terrible situación. Los participantes conocieron esta crisis durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, programada para abordar distintas crisis emergentes. Al comienzo del simulacro, el director de salud le comunicaría al presidente que un brote de viruela fue liberado en el estado de Oklahoma, luego en Georgia y en Pensilvania, 3 estados que en este momento están dando mucho que hablar. Luego aparecerían muchos más casos en Oklahoma y se empezaría a sospechar de que esto fue largado desde un laboratorio, posiblemente en el extranjero. Para los despiertos que nos vienen siguiendo, todo esto les sonará muy pero muy parecido al siniestro evento 201 que se realizó el año pasado, en donde simulaban que un brote de se desprendía de unos cerdos en Brasil y luego a todo el mundo. Esto fue hecho por la Fundación Bill y Melinda Gates y por la Universidad Johns Hopkins. ¿Y por qué les suena tan parecido? Porque este simulacro Dark Winter también fue hecho por la Universidad Johns Hopkins. ¿Y quién es el mayor financista de la Johns Hopkins? El señor Michael Bloomberg. ¿Quién es Michael Bloomberg? Una persona muy conocida en este canal. Fue candidato a presidente, alcalde de Nueva York y también magnate minero. En este momento uno de los padrinos de Greta Thunberg y uno de los financistas más grandes de Joe Biden. Pero basta de introducciones, vamos a hablar del simulacro Dark Winter. No se olviden de suscribirse, dar like y compartir este video en todas sus... Realizó en 2001. El nombre viene de una declaración hecha por el experto en combate biológico, el doctor Robert Kadlec, que afirmó que por falta de inyecciones para la viruela en Estados Unidos, devendría en un invierno muy oscuro en América. Coincidentemente, el doctor Kadlec hoy en día es parte del equipo de respuesta contra el corona de Anthony Fauci. Otra coincidencia. El simulacro comienza en un estado de turbulencia mundial,
donde China contaminó biológicamente a Taiwán para ganar ventaja económica y política. Al-Qaeda compraba patógenos biológicos y Saddam Hussein contrataba científicos de la Unión Soviética para desarrollar armas biológicas. El guión continúa con un despliegue masivo de tropas hacia el Medio Oriente y con un pueblo estadounidense muy sediento de venganza. Luego de esto, los medios masivos empiezan a informar que un brote de viruela ya radicada en Estados Unidos apareció misteriosamente en Oklahoma, con los empleados del Consejo Nacional de Seguridad alegando que fue introducido como una herramienta de combate biológico, en venganza por haber mandado a las tropas al Medio Oriente. Hemos sido movidos a un área aislada detrás del hospital y fuera de registro. Los doctores aquí sospechan que por lo menos 5 pacientes admitidos en el hospital Southwest podrían tener viruela. Para los que no recuerdan la enfermedad, es un virus maligno que no ha sido visto en este país hace por lo menos 20 años. Si esto llegara a ser verdad, podríamos tener una seria situación de emergencia entre manos. El pánico causado por los medios de comunicación y la rápida propagación del virus hace que la gente entre en pánico y busque desesperadamente atención médica. En el día 6 de la epidemia de viruela, la Casa Blanca confirmó que oficiales federales y personal militar están siendo vacunados. 300 personas han muerto y por lo menos 2.000 están infectados con viruela. Síntomas de viruela se están viendo en 15 estados, también en Canadá, México e Inglaterra. El inventario de vacunas de viruela en Estados Unidos sigue reduciéndose, mientras oficiales intentan usar esta cantidad limitada en la mayor cantidad de gente posible. La lucha por ser vacunados causó violencia en varias ciudades. Otros aspectos de Dark Winter parecen más notables ahora más que nunca, particularmente a la luz de las recientes simulaciones que fueron realizadas por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. Estamos hablando del evento 201 y también otro evento que hablaremos más adelante durante la administración Trump llamado Crimson Contagion en 2019 también. En el tema de las fake news, el simulacro Dark Winter advierte de desinformación peligrosa que difunde online la venta de curas no verificadas y hace afirmaciones igualmente no verificadas, todas las cuales se consideran una amenaza para la seguridad pública. Y acá vamos a la parte que más nos interesa, en el mejor estilo 2020. Dark Winter analiza además la supresión y eliminación de las libertades civiles, como la posibilidad de que el presidente invoque la ley de insurrección. Esta permitiría a los militares actuar como fuerzas de orden a solicitud del propio gobierno, así como la posibilidad de una regla marcial. ¿Les suena parecido? Operación Warp Speed. El guión de Dark Winter también pone como opciones prohibir las reuniones, prohibir viajar, cuarentenas constantes, suspensión del habeas corpus, prohibición de circulación e iniciar juicios militares si el sistema judicial dejara de funcionar, además de encarcelar a gente que se la denunciara por ser un posible portador de viruela. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. Vamos a ser absolutamente inflexibles. Y quiero decirle a todos que vamos a ser muy severos con los que no respeten el aislamiento. El presidente de Argentina. La simulación sirvió para que las autoridades estadounidenses aprendieran cómo llevar un acto así, pero a gran escala, y se pasaron en limpio 6 puntos importantes. Seguridad nacional. Un ataque a Estados Unidos con armas biológicas podría amenazar intereses vitales de seguridad nacional, las bajas masivas de civiles, el colapso de instituciones esenciales, la violación de procesos democráticos, el desorden civil, la pérdida de confianza en el gobierno son algunas de las formas en que un ataque biológico podría comprometer la seguridad de Estados Unidos. Instituciones públicas y privadas. Las estructuras y capacidades organizativas actuales no son adecuadas para la gestión de un ataque bioterrorista. El sector privado y el público, no están constitucionalmente limitada, podría resultar en los hospitales colapsados, disminuiría la capacidad de educar y tranquilizar al público, y la capacidad de limitar las causas y propagación de las propias enfermedades. Medios masivos y propaganda. Tratar con los medios de comunicación será un desafío importante e inmediato para todos los niveles de gobierno. La gestión de la información y la comunicación será un elemento crítico en la gestión de crisis y consecuencias. Punto 5 y posiblemente el más importante, distribución de vacunas. La gente fácilmente pedirá las inyecciones y vacunarse a base del pánico que infundirán los medios. A medida que el número de fallecidos por viruela siga aumentando,
las imágenes de niños enfermos de viruela será televisada en las noticias locales y nacionales de todo el país, y así la gente aceptará inyectarse. Imágenes de televisión de una madre llorando, sosteniendo a un niño pequeño, suplicando por la vacuna y ser rechazado por la policía con equipo antidisturbios, se transmite repetidamente. Prepararse para el colapso del país. Si se utiliza un patógeno contagioso como arma biológica, contener la propagación de la enfermedad presentará importantes desafíos éticos, políticos, culturales, operativos y legales. Además de estos 6 puntos, el simulacro derivó que en 2003 se creara el Centro de Desarrollo de Vacunas en la Universidad de Pittsburgh, con financiamiento del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades, dirigido en ese entonces por Anthony Fauci, y hoy en día también dirigido por Anthony Fauci. El laboratorio tenía la intención de trabajar en el desarrollo de un programa de vacunas centrado en la investigación relacionada con los virus con potencial pandémico, enfocado más que nada en los virus del SARS. Después de que se anunció inicialmente la creación del laboratorio, el proyecto se expandió y finalmente se convirtió en el Centro de Investigación de Vacunas que se lanzó en 2007. El Centro de Investigación de Vacunas fue la segunda institución de este tipo que se agregó oficialmente a la red de biodefensa del NIAID, o sea el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades. Y sí, justo del SARS, y nosotros los que venimos investigando esto hace rato, sabemos que Fauci está relacionado con el Instituto de Virología de Wuhan, de donde salió la gripeciña. Además, un dato importantísimo, todo el estudio resultado del simulacro fue entregado al entonces vicepresidente de Bush, Dick Cheney. Varios socios de Cheney trabajaron en Dark Winter como una forma de prever el miedo ante un ataque de Anthrax. ¿Qué es lo que estaba de moda en esos días? Pero Cheney habrá tomado nota de todo este simulacro. Y miren justo que hay rumores, aclaro, rumores por ahora, de que Dick Cheney, a pesar de ser republicano, sería el asesor de asuntos exteriores de Joe Biden. We're about to go into a dark winter. Y esto no sorprende, siendo que los dos son amigos hace años. En verdad, en 2015, Cheney le dijo a Biden que se postulara para presidente. First of all, I actually like Dick Cheney, for real. Entonces, ¿qué quiso decir Biden con que se acercaba un invierno oscuro, un dark winter? Podemos especular que esto tiene que ver con la Agenda 2030 y la Agenda del Gran Reinicio, por lo que podemos plantear 3 posibles pasos para poder llevarlo a cabo. Primero, Operación Warp Speed. Permite desplegar militares en todos los espacios públicos con el pretexto de emitir vacunas contra el corona. Pero esto en realidad es la puerta de entrada para la ley marcial y la vacunación obligatoria vinculada a la restricción del viaje, que deriva en otra razón para prohibir los autos de gasolina, como quiere la Agenda 2030, y la eliminación gradual del petróleo, a lo que hace constantemente referencia Joe Biden. Warp Speed mostrará su verdadera cara después del inicio de la faceta 2, Dark Winter 2.0. El corona podría ser el ensayo para cualquier virus o arma biológica que desaten en invierno de Estados Unidos. Esta vez los fallecimientos y las consecuencias económicas serán un golpe mortal. La nueva normalidad será para siempre, conduciendo a la solución, o sea, la faceta 3. Esta solución sería el gran reinicio. Las consecuencias de Dark Winter 2.0 se utilizarían para cambiar. Se está dando es apenas esos pasos que se van a ir haciendo mucho más fuertes, más avanzados en el asunto de este control de la humanidad. Nunca, mis hermanos, esperábamos vernos nosotros ante todas estas cosas. Nunca nos hubiésemos imaginado que el clímax al cual nosotros vamos a llegar, que es la marca de la bestia como tal, iba a venir precedida o entremezclada allí con todas estas cosas. La pregunta es, como pueblo de Dios, ¿en dónde nosotros estamos y cómo estamos? ¿En qué escenario nos encontramos ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay ya una posición oficial en cuanto a vacunas y todas estas cosas. ¿La han podido leer el formato del archivo PDF? Hace poco nos llegó, de hecho, al grupo de la fundación como tal. ¿Okay? ¿No lo han visto? Hermanos, léanlo. Yo leí como la primera página. ¿Ok? Es muy interesante el archivo, son como 4 páginas de ese PDF, pero ya está la posición oficial, ¿ok? Como iglesia. No se obliga a nadie, es un asunto de elección, pero alentamos, ¿sí? Alentamos porque Elena de White se hace, ¿no?
mención, en un momento de crisis también sanitaria que había, ella recurrió a ese tipo de vacunación, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros no nos vamos a meter a esto ahorita. Confiamos en Dios en primer lugar y confiamos en el estilo de vida que Dios ha dejado y podemos, para la gloria del Señor, no con presunción ni arrogancia, demostrarle al mundo, a nuestros hermanos con amor, que este estilo de vida nos ha preservado a nosotros la salud y la misericordia del Señor. Y que con los remedios naturales, con una alimentación sana, un estilo de vida adecuado, que de hecho se menciona en el archivo, que no tenemos necesidad de ese tipo de inoculaciones y todas estas cosas. ¿Ven? Así que vamos a ver 3 escenarios rápidamente en los que podemos vislumbrar un poco lo que viene y cómo viene. Y si vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 21, se relata la historia de la viña de Nabot. Una viña que él tenía muy bonita, muy arreglada, muy productiva. Y entonces dice que pasadas estas cosas, Primera de Reyes capítulo 21, del 1 en adelante, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Aquí el rey, que representa ese poder civil, ¿okay?, le dice: quiero tu viña, quiero tu viña. Trata de hacer una transacción. ¿Okay? Me parece que está bien cultivada, está bastante trabajada. Hay todo un equipo de obreros. Hay arrocito, hay allí también legumbres, las verdaderas legumbres. ¿Okay? Hay todas esas legumbres, frijol rojo, frijol negro, habas, hay todo tipo de porotos allí. Quiero esa viña. Y entonces Nabot le responde a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Okay? Y vino Acab a su casa. Acab entra en una tristeza, en una depresión terrible, y después llega y aparece en el escenario, ¿quién? Jezabel. Jezabel, al mejor sistema que apóstata religioso, empieza a manipular a ese poder civil. El poder religioso ya entra en el escenario, y entonces le dice al poder civil: ¿por qué has sido tan medroso y por qué incluso estás triste? ¿Por qué está triste tu espíritu y no comes pan? Le responde acá: porque hablé con Nabot de Jezreel, le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. ¿Sí? Y entonces Jezabel le dice: ¿reinas tú ahora sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Yo implementaré un plan, una estrategia, un método en el cual esa viña va a ser tuya. Y si estos se resisten, ¿okay?, a entrar dentro de ese paquete y ese orden, van a sufrir las consecuencias. Nabot nos representa a cada uno de nosotros. Nosotros somos representantes de Nabot en este caso. Y ahora su esposa Jezabel que va a reclamar y va a pedir nuestras cabezas,
va a establecer su pena de muerte que se le obedezca y se lleva a cabo esa transacción, le dice a Acab que ella va a dar un decreto, va a emitir cartas que decían así: proclamar ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned a 2 hombres hijos de Belial delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, te has rebelado contra Dios, porque el orden establecido por nosotros, por el mundo y por la sociedad es el orden mismo de Dios. Por lo tanto, vamos a ser considerados como rebeldes a las leyes de Dios y al Dios mismo. Y las mismas plagas que estén aconteciendo son estos insurrectos e insubordinados los que serán culpables, y se nos acusará de blasfemia, ¿okay? De faltar a Dios, y si no se obedece, sacarlo y apedrearlo para que muera. Dio el decreto de muerte. Y entonces los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Mis hermanos, las cartas han sido escritas. ¿Saben cómo se denominan esas cartas ahora? ¿Saben cómo se llaman? Encíclicas. Encíclicas. Y están ya plasmadas sobre la mesa, están dictadas. Allí adentro mismo se encuentra la esencia misma del espíritu satánico que va a atropellar y a matar a todo aquel que no se someta a ese orden establecido, a ese patrón de educación establecido, a esa forma de vida establecida. Y así, quizás como Nabot, a muchos tengamos que sufrir el martirio por causa de no negociar nuestros principios, ni la viña por causa de nada. Le doy esto, en lugar de esto, le doy este tipo de vida ya. Va a gozar de estos privilegios, va a poder acceder al bono. No sea de mente cerrada, no sea de mente estrecha, no sea fanático religioso, eso no lo va a llevar a ningún punto. No sea fanático, no sea extremista, no sea fundamentalista, se nos va a decir. Y entonces muchos, al verse tan apretados y tan cercados, y por no haber desarrollado fe en el Señor, negociarán su viña, negociarán la heredad que el Señor les ha dado. Así que, mis hermanos, cuando nosotros vamos también a Esther, rápidamente, al libro de Esther, capítulo 3, podemos ver ese terrible confiscamiento que viene para los hijos de Dios, porque todo esto que hemos visto desencadenará al final en todo estas cosas. Versículo 13 del capítulo 3 de Esther, ¿okay? Y fueron enviadas cartas también encíclicas por medio de los correos a todas las provincias, a todas las naciones del mundo, para destruir y matar y exterminar a todos, ¿quiénes? Los adventistas. A todos los adventistas, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y para apoderarse de ¿qué cosa? De su despojo. Apoderarse de nuestros bienes. Ya estaba profetizado, mis hermanos. Así sucedió en este tiempo, así sucederá también con todo lo que se nos dice acá, el alimento y las tierras en los últimos días. Y entonces dice que la copia del escrito, el edicto, salió, que se diese por mandamiento en cada nación, fue publicado a todas las naciones, a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día, y salieron los correos de prisa, se enviaron todas las leyes establecidas por mandato de ese poder civil, versículo 15, y el edicto, el decreto fue dado en Susa, capital del reino. Y allí es como vamos a ver
ese cumplimiento de todas esas cosas. La sierva del Señor, en eventos de los últimos días, en el capítulo 18, titulado Las 7 últimas plagas y los justos, dice ella: vi después que los magnates, hablando del contexto del decreto similar al que emitió Asuero, vi después que los magnates, ¿cómo les podríamos llamar a estos hoy día? Élites. ¿Okay? Estas élites de la tierra consultaban entre sí, sostienen reuniones, sostienen simulacros de cómo puede comportarse la sociedad y el mundo ante tal evento. Lo ponemos en práctica y vemos el comportamiento y vemos cuántos sediciosos hay y vemos cuántos se van a callar y vemos cuántos se van a someter, y de acuerdo a eso, mediante aplicaciones y controles y todos esos métodos de seguimiento, ¿okay?, y de rastreo, nos vamos a dar cuenta quién es el insurrecto que puede resultar en el foco, que va a estar en el ojo, en la lupa, que va a recibir su merecido y su adecuado castigo. Ahora dice que ella, que los vio esos magnates de la tierra que consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Imagínense, estas mentes tan siniestras tienen uno en medio de ellos que les inspira todas estas cosas. Todo esto es de origen satánico. Y vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría a la gente en libertad para matarlos. El edicto se apresura, el edicto está pronto, el edicto viene, está en camino. El primer día viene dentro de toda la agenda de desarrollo sostenible, porque ya incluso el líder de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, el señor Gutiérrez, ya ha dicho que hay que declarar una emergencia climática a nivel mundial. Hay que declararlo. El asunto del clima es el meollo de todo esto, y es la justificación en lo que está trazado dentro de esa agenda para que ese bien común pueda prevalecer sobre la humanidad. Se han dado cuenta que todos los decretos que han establecido han ayudado a ese bien común, han ayudado a la naturaleza, y por lo tanto todo aquel que se resista a esas legislaciones y reglamentaciones que ellos impongan será considerado, mis hermanos, algo peligroso, algo peligroso. Y sigue diciendo, y aquí este es un punto esencial, mis hermanos, donde nosotros ya debemos ir tomando decisiones determinantes. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer. Hay personas que están diciendo, yo voy a ver que el Señor me diga, ¿cuándo es que yo me debo deshacer del otro? ¿Cuándo es que yo me debo deshacer de esto? ¿Cuándo es que yo tengo que tomar esta decisión? ¿Cuándo es que yo tenga que salir de la ciudad? Mis hermanos, ya como Dios va a hablar más, sino con todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Dice, vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se los hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia, estas se levantarán delante de ellos. Hay que esperar hasta un momento más terrible para todo esto. ¿Será que tenemos que llegar hasta este punto, mis hermanos? Con toda la luz que el Señor nos ha dado y las advertencias. Pero en el tiempo de angustia, estas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán.
Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber el tiempo de necesidad, cuándo y cuánto deben vender. Esto fue escrito en 1851. Que Dios iba a indicar el tiempo de necesidad, cuándo y cuánto debían vender. Y ahora, después, en 1901, ella escribe: ahora es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros mundanales, casas y tierras innecesarias. Pronto no serán de beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará más y más pesadamente sobre la tierra. Y nos llega una invitación directamente desde la palabra de Dios en Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Pregunta: ¿tiene ya título de se vende o se cambia por algo las adquisiciones que no son necesarias, como dice acá? Aquellas que quizás se necesitan para poder avanzar en lo que Dios ha mostrado a su pueblo. ¿De verdad nos queremos nosotros deshacer de esas cosas? ¿De verdad creemos que es urgente esto? Este mensaje debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la gente para que la propiedad de Dios le pueda ser devuelta en ofrendas que promuevan su obra en el mundo. Noé dijo: Señor, me has dado plazo de tiempo, 120 años. Poder haber dicho: no, 120 años es como bastante. No voy a llevar la construcción tan concienzudamente. Voy a venir de vez en cuando. ¿Sí? Ahí por las tardes le dedico un poco de tiempo a este barquito. No, se metió de lleno, se internó en esta experiencia, se internó en la obra médica misionera, buscó el puesto de avanzada en el campo, metió todos sus recursos, se deshizo de todos apartamentos, casas, cosas, tierras innecesarias allá en lugares donde no se puede vivir, donde ni siquiera hay agua. Se deshizo de todo eso, lo puso en venta, le puso rótulo a la casa, se vende, le puso rótulo al carro, se vende. Esto no me sirve, para donde vamos necesitamos o caballos o cosas, pero esto no me sirve. Y entonces dispuso su corazón como Noé, lo invirtió todo en la obra. Y dice que ese Noé fue el hombre más dedicado en esa obra. Todos sus pensamientos, sus bienes, toda su vida metida allí en esa empresa. ¿Por qué? Porque era la barca que le iba a dar salvación. Era la barca que él sabía que le iba a tener su alimento seguro allí dentro. Cuando todas las aguas iban a barrer toda la vegetación, todos los alimentos que él hubiese cultivado en su tiempo, lo iba a barrer. Pero en su barca, ¿qué había? Había alimento para él y para los animales. Gloria al Señor, mis hermanos. Esto es convicción. Esto es verdaderamente pensar en que ya Cristo está a las puertas. Esto es verdaderamente decir: Señor, si esto no me sirve, mejor vendo esto. Eso lo pongo aquí para el Señor. Lo pongo aquí para la finca y la propiedad. Lo pongo aquí para lo que se pueda comprar de comida todavía. Lo pongo ahí, Señor. Entonces, mis hermanos, dice la sierva del Señor que vendrá el tiempo y ya está muy cerca, cuando no se podrá comprar ni vender. ¿A cuánto? A ningún precio. A ningún precio. Que la deuda, Señor. Hermanos, si yo me pongo a contemplar mi deuda. ¿Alguno tiene una deuda aquí de $20,000? ¿La hermana, él? Yo me metí en una deudita parecida. Pero el Señor me hizo un llamado.
Yo no sé cómo es eso. Yo no puedo explicar eso. Lo decía el Señor. Solamente el Señor me dijo, vas a ser un misionero, vas a trabajar para mí y yo voy a suplir eso. Ahí ha ido la cosa supliendo. Ahí ha ido supliendo. El Señor, mis hermanos, es fiel. Hay que probarlo. Hay que echar todo con Él. Y Dios va a ir proveyendo. Hay que tener fe, hay que confiar. Hay que confiar. Ya hace buen rato que vengo dándole a eso y le digo, Señor, si no alcanzo, creo que no voy a alcanzar porque no quiero que tú te demores tantos años, porque no sé en cuántos años yo alcanzaría a pagar eso, pero lo que sea, tú sabes, Señor, que si tuviese todo el dinero ahorita en mi mano, me dirigiría y cancelaría el saldo que hay. El Señor lo sabe. Y el diablo me ha susurrado. El diablo me ha dicho, este proyecto de vida, esta casa, este carro, ¿sí? Y pudiésemos estar en otro país, andando en carro, teniendo casa, teniendo buen trabajo, por abandonar la obra médica misionera. Pero mi esposa y yo fuimos llamados a esta experiencia. Y el diablo cada rato me susurra, tú estás endeudado. Tienes que abandonar eso, no vas a poder hacer frente a eso. Constantemente me toca ir con lágrimas ante el Señor. Señor, perdóname por lo que hice. Perdóname, que hasta el día de hoy sufro esa carga, pero el Señor me ayuda y me sostiene. Amén. Le doy gracias a Dios, mis hermanos, por ese hermoso regalo que el Señor me dio a mi esposa. Amén. Me ha redimido de tal forma. Ayer la hermana decía que admiraba mi paciencia, soportar algunas cosas acá, mi hermana, y tiene que admirar la perseverancia de esa mujer. Han habido momentos, más que todo en estas últimas instancias, desde que yo les comenté allá, esas luchas tremendas, donde le digo a mi esposa, me voy, nos vamos de aquí, nos vamos. No nos vamos al mundo, no voy a ir a trabajar para el mundo, no pienso eso. Y por aquí me pasa, mis hermanos. Pienso seguir sirviéndole al Señor, donde quiera que me lleve, pero servirle al Señor. Pero después aparece ella, me dice, hay que orar al Señor. Si nos movemos así, nos movemos por nuestra iniciativa. Hay que orar al Señor. A no ser que Dios haga algo y nos mueva, mis hermanos, abra una obra y diga, ya es momento de que los hermanos sigan. Los necesito en tal lugar. Algo muy excepcional, muy especial. Me gustó lo que decía el hermano Ricardo ahora. Nosotros no somos indispensables. Esto es del Señor y puede seguir adelante. No estamos yendo. Porque debe ser el Señor quien nos mueva. Pero ha habido momentos, mis hermanos, donde yo le digo a mi esposa, ya no soporto. Ya no más. Me ayuda a orar. Apocalipsis 13, 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, solamente el que tenga la marca de la bestia. El decreto viene, mis hermanos. ¿Estamos preparados? Nos estamos escondiendo en aquel que es esa roca más grande que nosotros. Estamos buscando ese refugio. La tierra es importante, la naturaleza es importante, pero esta experiencia del puesto de avanzada, de la obra médica misionera,
sin el autor y consumador de nuestra fe en nuestras vidas, sin estar escondidos en Él, viviendo en Él, enraizados en Él, echando raíces cada día más profundamente, desarrollando comunión con Él, es en vano, es perdido. Necesitamos esa comunión, necesitamos esa mirada puesta allí. Y cada vez que llega el desaliento y Satanás me dice, mira el comportamiento del otro, mira el comportamiento de la otra, tú no tienes por qué soportar eso. Cada vez el Señor me lleva y me ubica allí. Hermana, paciencia. Paciencia, si hablamos de paciencia tenemos que hablar de Moisés. Hoy estaba leyendo ese asunto de la multitud mixta. De hecho, quería tener esa temática, pero vamos a hablar la próxima ocasión de cómo se comportaba esa gente. Yo digo, Moisés es único. Si aquí con 20 y tantos apenitas uno ya quiere salir huyendo de acá a veces, mis hermanos, ¿cómo fue Moisés con toda esa cantidad de gente? Por eso dice que Moisés adquirió una mansedumbre tal del cielo, y fue un representante de Cristo en la forma como intercedió por ese pueblo. El Señor le dijo, los consumo, quítate. No, Señor, rae mi nombre el libro de la vida. Qué amor y qué paciencia, mis hermanos, por ese pueblo. Yo le hubiese dicho al Señor, ¿sabe qué? Consuma a esa gente. Yo no soporto más tanta rebeldía y tanta rebelión. Tanto de prepotencia, tanto ego. Tanta mala crianza a veces que hay en nosotros. Pero mis hermanos, cuando nos escondemos detrás de Él, podemos ver los propósitos de Dios. Y podemos ver detrás de aquel joven, detrás de aquella jovencita, que quizás se revela, que quizás hace todo en contra de lo que uno le ha dicho. Podemos ver un alma preciosa del Señor, un joven precioso del Señor. Ver almas redimidas. Lo que escuchábamos anoche, todo eso, los cambios que han tenido los muchachos, con todo y las falencias que todavía tengan. Y le digo, Señor, gracias. He aprendido mucho de ellos. Y Señor, me dé fortaleza. Yo no me considero Moisés, ¿sabes? Y si algo quiero ser como Moisés, es decir lo que dijo Moisés. Señor, este pueblo no es mío, es tuyo. Ustedes son pueblo del Señor. Amén. Si hubieran sido míos, ya no estuviera aquí. No estuviera acá. Pero mis hermanos, todos necesitamos del Señor en primer lugar y también los unos de los otros. Amén. Todos, como he dicho, ocupamos un lugar especial en este lugar, una función especial. Mantengámonos firmes. Amén. Mantengámonos firmes. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y ánimos y adelante. Amén. Jesús está a las puertas. Amén. No nos podemos perder. Algo grande, algo maravilloso. Metámonos de cabeza en esta. Amén. Confiemos en el Señor. Lo que sea, Señor proveerá. Lo que sea, mis hermanos, el Señor les proveerá. Amén. Vamos a orar.